¿Qué tal, familia? Seguimos en Cuba y estamos en esta bella ciudad de Matanzas, donde cada día hemos tenido un devocional con diferentes personas. Nos encontramos en las instalaciones de lo que es la iglesia aquí en Matanzas, donde hemos venido a traer la palabra de Dios en un viaje misionero. Y estamos muy agradecidos con Dios. Bueno, usted ve que estamos aquí comiendo. Quiero presentarles a una mujer excepcional. Una mujer que es misionera, es mamá de una de las pastoras de la iglesia central aquí en Matanzas. Una mujer que el primer día que la conocimos venía con su casco en la moto y fueron a predicar a una misión que se llama El Naranjal. ¿Estoy bien? Caraballo. A ver, mire. Y ella está hoy aquí con nosotros. En este día estamos comiendo. Cuéntanos, Esther, ¿qué estamos comiendo? Miren, a ver si nos logran ver. Esto es Arroz, frijoles negros, ok. pollo, Y es boniato, boniato. ¿Qué es el boniato? boniato frito, una vianda, ¿De qué es? una vianda cubana que se come hervida. ¿Esto qué es? ¿Plátano? Vianda. Vianda. Es una especie como camote. Una especie como de camote. Tiene un sabor un poco dulce. Y Aguacate. aguacate. El aguacate acá es muy dulce. Y se los había yo presentado. Vean los tamaños. Este es un aguacate muy pequeño. Muy pequeño. Los aguacates aquí parecen melones, papayas, fruto bombo, así grandísimos. Bueno, este es un aguacate delicioso. Esther, tú y Jesús son pastores en una comunidad. Misioneros. Cuéntanos un poco la labor que ustedes hacen alrededor de todo lo que es esto en Matanzas. ¿Cómo nace la obra? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Y cómo es que se mueven en medio de tantas distancias tan largas, sin transporte? ¿Y cómo llevan la palabra de Dios? El pastor de esta iglesia local, Urbani, fue el primero que llevó a mi esposa en su carro a Haru. Y allí él con un grupo de personas empezaron a visitar las casas y hacen lo que es la misión. Y después ya se queda una persona allí atendiendo la misión. Después mi esposo fue y conoció a una familia en otro poblado que se llama Canasí. Que una familia de Jaruco pidió oración por una persona que había tenido un accidente trágico y estaba al borde de la muerte, y mi esposo fue y estaba acá en Matanzas, la persona ingresada. Y fueron al hospital con el pastor y allí oraron por esa persona y Dios hizo un milagro y salvó su vida. Y entonces allí se empezó a visitar la familia de la persona accidentada, y entonces se empezaron a reunir, y entonces se abrió otra misión, y pudiéramos decir que hija de Jaruco, Canasí. ¿Cuántas misiones visitas? ¿Cuántas misiones? He visitado, ya yo no voy a Jaruco. Ya no, ok. Ya no vamos a Canasí, porque ya allí hay un matrimonio viviendo, y allí ellos están formando la misión que se vuelve iglesia. ¿En qué momento una misión se convierte en iglesia? Cuando tiene una cantidad de miembros bautizados, no sé si son más de 20 personas bautizadas, entonces se convierte en iglesia y hay una persona que vive en el lugar. Primero hay que buscar una casa, comprar una casa. Siempre Dios ha suplido personas que han ayudado para que se pueda comprar una casa en Jaruco, para que se pueda comprar una casa en Canasí. Ahí hay un matrimonio jovencito de ellos, jóvenes, que le da de mi nieto. Wow. Y están ahí sirviendo al Señor. Bueno, salimos de Canasí, pero ya antes de salir de Canasí, mi esposa había llegado a un poblado que se llama Armona. Bueno, no pudieron ir porque se nos rompió la... Sí, nosotros íbamos a ir para allá y la moto... Sí. La palabra romper es que se descompuso. Ajá. Okay. Pero el pastor les contó cómo se adquirió la moto. Sí, nos contó. ¿Puedes contarlo para Mi esposo caminaba todos esos campos a pie. O sea, cogía un transporte, salía de la provincia, llegaba, montaba un camión. ¿A qué hora salían para llegar a aquel lugar? Bueno, a Jaruco salían alrededor de las 5 de la madrugada. ¿Y llegaban?
a un primer pueblo que se llama Santa Cruz, que ahí después el pastor fundó también ahí una iglesia, y allí otro transporte, y a pie, casa por casa, pero eran 8, pero se fueron quedando y él se quedó solito. Ok. Y entonces yo fui muchas veces con él allí a Jarún. Pero bueno, ya que nací, sí, él la vio solo, y entonces sí, yo fui con él. Allí está la iglesia de Canasí, pero ya tenía abierto un lugar, ese que te dije, Armona, donde debías haber ido, y entonces está abriendo ahora otros 2 lugares, 2 poblados, que allí tenemos ahora 2 familias. Entonces el Señor, iban unos extranjeros, unos norteamericanos, con un pastor de La Habana, y en esa carretera pasaron por ese lugar y preguntaron, ¿y quién? Hay un grupo ahí, Okay. Sí, hay un misionero ahí. Entonces llamaron al pastor acá, Manny, y le preguntaron, ¿quién atiende ese lugar? Porque ellos lo quieren bendecir. O sea, sin conocer a nadie. Eran unos misioneros americanos que pasaron por ahí. Ajá. Y vieron que había un pastor cubano. Con un pastor Vieron el cubano. pueblo, se ve el cartel. El cartel. Ajá. Entonces, llamaron y entraron. Entraron a aquel lugar, a conocer el lugar, y mi esposo le contó los lugares que caminaba a pie. Caminos malos. Eso impresionó mucho a aquel pastor. Pasó un año. Y al año ellos vinieron y trajeron un dinero y se compró esa moto. Wow. En ese transcurso de tiempo, acá en la iglesia yo cumplí 68 años. Y entonces acá en la iglesia decidió jubilarme del Ministerio de Niños, que era lo que yo atendía acá. Atendía a 41 maestros de niños y 31 intercesoras del Ministerio de Intercesión. Bueno, pues me jubilaba de eso y no me iba a quedar en casa. Me monté en la moto, porque él no ha montado la moto nunca solo. Y ahí en la moto estamos sirviendo al Señor ahora en Armona, Camarones y Caraballo. ¿Cada cuándo van y qué actividades hacen? Los miércoles vamos primero a Caraballo, casa por casa. Todavía no tenemos una casa común. ¿Y qué haces en casa? 12 familias, llegamos, compartimos la clase que el pastor nos da, se les deja algo para que ellos estudien. Hay, por ejemplo, de esas 12 casas, hay 3 casas que cantamos y vienen ellas han invitado a otros vecinos, y ahí podemos decir que damos 3 cultos. En cada casa. En cada casa, y las demás casas más bien visitan. Y también tenemos, entonces, en Armora sí tenemos una casa prestada. No es nuestra la casa, y nos la prestan los viernes. Y ahí la gente llega Ahí sí llegan y hacemos un culto el viernes por la tarde, a las 2 de la tarde, y a las 4 atiendo 18 niños. ¿Ves? El Ministerio de Niños todavía está en mí. Ajá. Estoy contenta, porque cuando llegué aquí, el pastor me dijo, yo, aquí no puedes ser maestra, aquí están todos los maestros, aquí vas a ser líder de maestros. Pero ahora yo soy maestra. ¿Te gusta enseñar a los niños? ¿Te encanta? Soy maestra desde que tengo 13 años. Wow. ¿Hace cuánto? Sí, yo no, aquí nada más lo vamos a dejar así, claro. Y entonces, allí tengo 18 niños. Pero entonces, llegamos al poblado de Camarones. Del poblado de Camarones, hace un tiempo atrás, era atendido por una iglesia cercana, porque no fue más nadie. Ahí atendemos 2 familias. Y cerca, como 1 kilómetro de ahí, atendemos otra familia. Regresamos a Matanza los viernes, pasamos por casa de Marilena. Ajá, vamos a después compartimos los aguacates, compartimos los plátanos que nos regalaron y regresamos a la casa de noche. De noche. Esos 2 viajes que lo hacemos, regresamos tarde. Para terminar este tiempo, me gustaría que pudieras, ¿por qué sigues? Ya llevas muchos años, desde los 13 años, predicando, siendo misionera. ¿Y qué es lo que te mueve a seguir predicando la palabra de Dios? Y tal vez no, mejor pensar en quedarme en casa, descansar y hacer otras cosas. ¿Qué es lo que te mueve? Sí, a veces he pensado en quedarme en la casa, porque verdaderamente trabajo todavía para la iglesia en lo que es las manualidades de los niños de la escuela dominicana y la computadora, y preparo clases para otros lugares
en la computadora. ¿Tú manejas la computadora? Sí, a los 51 años pasé un curso porque entendí que me hacía falta para el Ministerio de Niños saber trabajar la computadora. Y aprendí, mis nietos se rieron de mí. Yo era la persona mayor en aquel curso. Y así aprendí a usar la computadora y verdaderamente todavía hago algo por los niños. Pero mi esposo no salía en la moto y la primera salida la hizo sola conmigo y ya. Y estoy viviendo una nueva etapa de mi vida cristiana. Para mí el ministerio de niños es lo esencial. Pero este ministerio de llegar a una casa, cómo Dios va abriendo puertas, y por el testimonio de otra hermana misionera llegamos a Caraballo, a una casa, y Dios ha hecho cosas y hemos sustituido misioneros que ya no están después de la pandemia allí en Caraballo, y Dios va haciendo las puertas. Y esta vecina le dice otra, ven, que hoy vienen. Ellos nos dicen pastores, nosotros somos misioneros, pero bueno, ven que hoy vienen los pastores para que oren por ti. Y así, eso es bello. Esther, ¿cuántos de aquellos niños de hace muchos años, y con esto terminamos, hoy están sirviendo al Señor como pastores, como misioneros en la iglesia? ¿Conoces muchos de los que les enseñaste? Sí. De hecho, en la iglesia principal hay pastores y el grupo de alabanza, músicos que fueron mis alumnos. Pero este testimonio es fresquito, no se lo he dicho a nadie. A ver, cuéntanos y danos la primicia y con esto cerramos. Tuve una alumna en la clase de preadolescente que estuvo grave, muy grave, con algo que se dio un golpe en una tripita, se rompió y se infectó y estuvo muy grave. Se llama Damaris Hernández. Y fui su maestra y estuve ahí al lado de su mamá, toda la gravedad de la nena, y orando, y Dios la sanó. Y ella me lleva a conocer a otra niña que estaba a punto de morir con 12 años y el Señor la recambió. Y esa nena, ahora yo publico en Facebook las fotos de mis nietos más chiquitos, y de buena la primera, no sé cómo, ella me saluda y me dice, Esther, soy yo, tu alumna de Escuela Dominical Damaris Hernández. Y le digo, ¿qué hace? ¿Cómo? No sé cómo me encontró en Facebook. Y me dice, Esther, ¿dónde vives? No vivo en Matanzas, ahora vivo en La Habana y me creo en una iglesia de la Asamblea de Dios. Amén. Y sirvo en el Ministerio de Niños. Gracias a Dios. Esto me sucedió hace 2 días. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, mas aún cuando éste fuere viejo no se apartará de él. Yo no sé cuántos años tengas, qué edad tengas tú. A veces nos sentimos cansados de poder llevar la palabra de Dios, o nos sentimos tal vez inexpertos o no preparados para estar en algún ministerio. Sin embargo, Esther es un testimonio de vida de lo que Dios puede hacer y en el cual no hay edad para servir al Señor. Verla montada en una motocicleta con un casco, ¿verdad? Abrazada de su esposo y yendo a millas o kilómetros de distancia, llevando la palabra de lugar en lugar, es de verdad gratificante y de mucho ánimo. Que el día de hoy, y que estamos terminando esta semana con estos devocionales, tanto usted como yo podamos decirle al Señor, muéstranos el propósito por el cual estamos aquí y muéstranos el camino para ser sensibles a llevar tu palabra hasta el último rincón. Que tenga un excelente fin de semana, Esther. Muchas gracias. Qué delicioso estamos comiendo aquí, ¿verdad? Boniato, frijoles, vianda, arroz y muchas cosas deliciosas. Buen provecho. Que Dios les bendiga.